básicas, luego intermedias y luego avanzadas, en articulación previa con todos los ministerios que tenemos. La finalidad es no doblar esfuerzos. Nosotros vamos a impulsar la autonomía de la mujer desde el ministerio como debe ser y como nos corresponde. Estamos diseñando e iniciando la implementación de centros de servicio integrados, los cuales incluirán unidades de investigación tutelar, unidades de adopciones, centros de emergencia mujer y servicios de prevención. Implementar los 50 centros de emergencia mujer en comisarías y 10 hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia sí ha sido un trabajo, pero nosotros vamos a más. Fortalecer e impulsar las acciones para el empoderamiento económico de la mujer como un factor protector para la violencia, más que una estratégica, es una solución pronta, porque esto hasta nos va a permitir poder elevar el PBI del país. Impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través del diseño de una estrategia de intervención con enfoque de resultados nos va a permitir que las personas que tienen un tipo de discapacidad tengan ese trato equitativo que merecen tener del gobierno y del Estado para que nosotros podamos integrarlas al campo laboral en condiciones formales y en condiciones equitativas. La acreditación del 50% de los CAR a cargo del Ministerio y del 50% restante, esto lo tenemos diseñado para el año 2019. Entre otras acciones de singular importancia, quiero agradecer a ustedes por la atención prestada, por compartir con nosotros todas estas inquietudes también. Y bueno, en esta sustentación de presupuesto, que en verdad yo tengo en la gestión desde julio, cuando ya nosotros teníamos un avance del presupuesto, esperamos que el próximo año podamos ponerlo más en la medida de lo que nosotros queremos y en lo que mi gestión quiere lograr para que los sectores de la población vulnerable y la mujer tengan el trato adecuado que merecen de cualquier gobierno de turno. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministra. Solamente le voy a pedir que nos acompañe un minuto para pasar, estábamos en sesión informativa, para poder pasar a sesión ordinaria, dando la bienvenida también al congresista Gilbert Violeta, al congresista Wilder Rosas, al congresista Gilmer Trujillo Quesada, al congresista Jorge Castro, el congresista Sergio Dávila y el congresista Glider Ushiñagua. Colegas congresistas, Clayton, sí, disculpa, congresista Clayton. Sí, vamos a, siendo las 10:36 horas de hoy, martes 19 de septiembre del 2017, con la asistencia de los colegas que ya hemos señalado, contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Señores congresistas, hago de conocimiento que se ha enviado el acta de sesión ordinaria vía correo conforme ha sido el acuerdo, lo cual pido que se someta a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos, sección despachos. Señores congresistas, se ha enviado vía correo electrónico una relación de documentos ingresados a la comisión para su conocimiento y los que desean tener alcance de alguno de los documentos pueden solicitarlo a través de la Secretaría. Señores congresistas, ha ingresado los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley número 1885/2017-PE. De la misma manera, ha ingresado el proyecto de ley 1852/2017-CR, proyecto de ley 1850/2017-PE, proyecto de ley 1844/2017-MP. Los proyectos pasan a la asesoría para su estudio y dictamen correspondiente. Sesión informe. No sé si alguno de los colegas congresistas desean hacer algún informe. Si no hay informe por el momento, pasamos a la sesión pedidos. No existiendo pedido alguno, pasamos a la orden del día,
que ya justamente la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana María Choquehuanca, acaba de culminar la sustentación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. En ese sentido, pasamos a la sección de pasamos a la participación de los colegas congresistas que desean hacer uso de la palabra. En ese sentido, por orden, de acuerdo a cómo lo han solicitado, tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Señora Presidenta, muy buenos días. A través suyo saludar a la ministra de la Mujer, igualmente a los señores congresistas, igualmente a su equipo de trabajo de la señora ministra. El presupuesto es un trabajo netamente más técnico que político. Hemos escuchado, es cierto, las políticas que piensa seguir el ministerio, pero también queremos saber la parte, digamos, administrativa, qué es lo que más interesa para… Yo creo que si queremos tener una mayor eficiencia de gasto, tenemos que saber, digamos, manejar bien la parte presupuestal. A mí me hubiera gustado saber que usted diga cuánto personal tiene con la 276, cuánto personal tiene con la 728 y cuánto personal tiene CAS. Y sobre todo cuántos, digamos, los sueldos, ¿no? Cuánto gana el que más gana y también cuánto es lo que ganan hoy en día cada jefatura y cada institución, digamos, dependiente del Ministerio de la Mujer. Eso a veces no se habla. Me hubiera gustado saber cuántos pensionistas con la ley 2530 tienen y de qué año datan y también la edad que tienen. De repente muchos ya no están, no sé si están haciendo las declaraciones juradas en forma anual de los jubilados de la 2530. Igualmente me hubiera gustado saber cuánto tuvo este año presupuestado para asesoría y consultorías y cuánto se ha gastado. Igualmente en publicidad, cuánto se tuvo y cuánto se ha gastado, ¿no? Y en qué se ha gastado principalmente, a qué medios de prensa se ha podido contratar, se han hecho eficientemente un trabajo, digamos, en este sector o no se ha hecho, ¿no? Igualmente, qué compañía de seguros se tiene contratada y quién es hoy en día quien hace la corredora de seguros, ¿no? Eso queremos ver y analizar para ver también analizar los costos, si están de acuerdo a los costos de mercado, de repente están, digamos, costos demasiado altos que no conviene hoy en día, digamos, a los ministerios tenerlo, ¿no? Igualmente, ¿cuánto se ha gastado durante el año por el concepto de viáticos? Tengo entendido que hay una serie de funcionarios que viajan y necesariamente cuáles han sido los motivos de los viajes, si han sido productivos esos viajes o no han sido productivos, y también cuánto gastamos en combustible al año, cuántas unidades tenemos. Tengo entendido si todos tienen SWAT o no tienen SWAT, digamos, todas las unidades, si tienen las unidades móviles tienen el respectivo seguro, ¿no? Eso nos hubiera gustado saber para ver, digamos, en qué podemos ajustar de repente en la parte administrativa, digamos, algunos gastos para darle eso a más importancia, digamos, a cuáles son las funciones necesariamente de la mujer. Usted ha hablado hoy día de una serie, digamos, de alcances que es muy bueno y es beneficioso para el país, pero de repente se requiere una mayor cantidad de fondos, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Seguidamente tiene la palabra el congresista Clayton. Muchas gracias, presidenta. Con el saludo cordial a los colegas congresistas y también a nuestra ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. Lo que quisiera complementar, si bien es cierto el presupuesto del año 2017, comparado también al 2018, hay un incremento de 20 millones aproximadamente. Sería interesante, tengo entendido de que dentro de las competencias que tiene el Ministerio de la Mujer, muchas de ellas han sido transferidas al Ministerio de Inclusión Social, si no me equivoco, a otro ministerio, o continuamos todavía con todas las, digamos, las instituciones que están dentro de lo que viene a ser el Ministerio de la Mujer. Asimismo también el año pasado, bueno, el presupuesto que ha tenido CONADIS, pues ahora tiene una variación del 2017 al 2018 de 12 millones. ¿Se ha previsto para el próximo año o ese incremento de 12 millones en qué va a ser invertido o cuál es la proyección que se tiene dentro del CONADIS, ¿no? Toda vez de que sería importante para que de esta manera se pueda también un poco desconcentrar, si se llama así, el presupuesto. También, ministra, y dentro del pliego del presupuesto está la implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia, también por 15 millones de soles, ¿no? ¿En qué consiste eso? O sea, el tema, como estamos en la Comisión de Presupuesto,
quisiéramos que de repente algunos datos sean más precisos para poder de repente pues ajustar o incrementar o de repente aprobarlo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a la congresista y ministra de Estado, Ana María Choquehuanca, y a las personas que la acompañan del Ministerio de la Mujer. Decir lo siguiente, y es una inquietud para la señora ministra, a través suya, señora presidenta, lo siguiente. Vemos que efectivamente hay un esfuerzo que se trata de colocar en el presupuesto con relación a la atención de no solamente los programas sociales, sino a toda esta estrategia en defensa de la mujer, lo cual nos parece muy bien. Pero nos preocupa a quienes representamos a regiones del interior del país, cómo se va descentralizando la efectividad de este ministerio. Sobre todo, lo digo, por ejemplo, en la Amazonía, ¿se llega acaso a las comunidades nativas? ¿Y en qué forma? ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo en el Ministerio de la Mujer con relación al alcance que debe tener este ministerio a todo el Perú? Y también decir lo siguiente, en los temas sociales se toma como referencia la pobreza en el Perú para trazar una estrategia y a dónde hacer una, vamos a decir, una estrategia de llegar a esas poblaciones que nos dice el Instituto Peruano de Estadística que son las más pobres del Perú. Pero ante lo que dice sobre pobreza justamente el Instituto Peruano de Estadística, hay otros estudios, por ejemplo de la Universidad del Pacífico, que nos habla de la pobreza multidimensional. Hoy en el gabinete está el señor Fernando D'Alessio, que es creador de Centro Católica, y él hizo y promocionó el primer estudio que se ha hecho en el Perú relacionado con desarrollo social, sobre desarrollo humano. Y en ambos estudios aparece la región Ucayali como la región que tiene más pobres no visibles para el Estado. Y entonces, claro, uno ve esta estrategia, pero se está visualizando y viendo también esos estudios que utilizan más factores que el factor de ingreso económico, que utiliza solamente, en este caso, el Instituto Peruano de Estadística. Entonces, yo creo que en ese sentido yo quisiera un comentario de la señora ministra con relación a este tema, de si se está considerando otros estudios relacionados cómo encarar el tema de la pobreza y cómo llegar a, vamos a decir, justamente a estas poblaciones más vulnerables del Perú que no son visibles para el Estado, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Si algún otro colega congresista desea hacer uso de la palabra. Bien, no habiendo más intervención, solamente quería… tiene el congresista Rosas. Señora presidenta, colegas parlamentarios, por su intermedio un saludo especial a la congresista y también ministra Ana María Choquehuanca. Efectivamente, yo creo que esta reunión es para ver el presupuesto, y el presupuesto, para ver el presupuesto de la cartera. Y lo que tenemos que ver también, aparte del presupuesto, qué propuestas tiene con respecto a la creación de otros organismos o que se va a incrementar, complementar en el propio ministerio. Porque cuando hablamos del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, estamos hablando precisamente de los sectores más excluidos que hemos tenido en el país, y lo que hay que hacer es una política de inclusión permanente a estos sectores. Y no sé si este presupuesto que se pone es suficiente, yo creo que ese es el comentario que nos tiene que hacer, señora ministra. Y aparte, si es suficiente, ¿a qué sectores va a ser la prioridad en el presupuestal? Por ejemplo, le pongo el caso de estas casas de refugio de las mujeres, ¿no? Pero son casas de refugio. Y muchas veces estas casas se tornan hasta casas torturantes, porque la mujer, después de una situación tan grave,
de lesiones, de amenazas de muerte, va a la casa de refugio, pero no son talleres, porque son mujeres que viven del día a día, del trabajo del día. Y que por lo tanto lo que se debería hacer no solamente son casas de refugio, sino también centros artesanales. O sea, un centro que pueda darle también la posibilidad de elaborar y poder encontrar cuestiones que puedan solucionar el problema de carácter económico. Entonces, eso significa, y como estamos hablando de presupuesto, eso significa que hay que trabajar en función de cuánto podemos incrementar precisamente en esos sectores. El otro aspecto es, por ejemplo, voy a poner un caso muy conocido, es el caso del juez de familia en el Cusco, que es un excelente abogado y es un excelente juez. Sin embargo, este juez, para llegar a ser juez, ha tenido que pasar por todas las instancias. Se ha pasado casi 3 a 4 años luchando para que una persona con ceguera como es él pudiera ser juez. ¿Qué se está haciendo en políticas de inclusión precisamente para los sectores vulnerables? Y no quisiéramos escuchar como lo que he escuchado en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, hablando de estas personas como si fueran otros que no se parecen a nosotros, sino son precisamente con un tipo de problemas que no los tenemos algunos, que casi la mayoría, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hay que hablar es como personas, no como personas que hay que hacerles el favor, sino que es parte de la situación del Estado que tiene que incluir a ellos, y para esa inclusión tiene que hacerse también gastos en el Estado presupuestal. Eso me gustaría escuchar de su parte, señora ministra. Muchas gracias. Gracias, congresista. Sí, efectivamente voy a hacer algunas precisiones. Hemos escuchado atentamente la sustentación del presupuesto para el año fiscal del 2018 del Ministerio de la Mujer. Posiblemente un ministerio en donde no han habido grandes avances presupuestarios, porque entendemos que muchas veces el Ejecutivo no le da prioridad a este sector, desconociendo quizás el rol principal que cumple este ministerio, que va justamente a afianzar y ayudar a la consolidación y el apoyo a mujeres y también a personas vulnerables. En ese sentido comparto la preocupación con el congresista Rosas, y ahí me auno preguntarle, señora ministra, ¿qué políticas desde su sector va a implementar para que podamos lograr esas brechas de desigualdad en lo que respecta a la inclusión para las personas más vulnerables, que son las personas con discapacidad? Ahí tenemos la ley, pero muchas veces esa ley no se cumple. ¿De qué manera su sector va a venir haciendo que las normas se cumplan en cada una de las instancias, se puedan cubrir las cuotas que dice la ley que deben de ser ocupadas por las personas que padecen alguna discapacidad? Asimismo, creo, para la lucha contra la violencia hacia la mujer no necesitamos más normas. Ese es mi punto de vista. Lo que necesitamos son políticas justamente de empoderamiento, la parte de autonomía económica para las mujeres. Ahí me gustaría, señora ministra, si nos puede decir desde su sector qué proyectos productivos usted va a implementar en el bien y en la mejora en este sector. No solamente se trata de que vayan al centro de emergencia mujer, se les reciba la denuncia, se le haga el acompañamiento y culmine ahí, sino cómo solucionamos este flagelo constante y permanente con la violencia hacia la mujer. Muchas veces estas mujeres que han ido en algún momento a plantear las denuncias a las comisarías, al Ministerio Público, no han sido atendidas y hoy vemos un gran índice de feminicidio. Entonces, eso nos preocupa. Entonces, tenemos que empoderar a las mujeres económicamente para que no tengan esa dependencia. Muchas veces, ante la dependencia económica, el temor de irse a la calle, el temor de cómo va a poder sostener a su familia, entonces la mujer cede y permite siendo maltratada. Entonces, creo yo, desde políticas que empoderen a la mujer económicamente podría ser una de las formas de combatir la lucha hacia la mujer.
Eso me gustaría, señora ministra, y también escuché el fortalecimiento de la creación de una defensoría del adulto mayor. Creo es muy importante, que es otro sector vulnerable. Y hacia ahí me gustaría, más bien, no sé, usted tiene otra propuesta, creo, en tener que crear así como albergues para los adultos mayores. ¿Por qué más bien no quizás ayudar y afianzar y fortalecer los asilos que existen? Por ejemplo, en Huánuco existe el asilo Santa Sofía, que muchas veces es ayudado por las personas de la misma sociedad huanuqueña, que hacen diversas actividades para seguir colaborando la manutención de estas personas que han sido abandonadas por su familia. Entonces, ¿qué posibilidades puede haber? Quizás más bien ahí, en vez de construir más estos tipos de albergues, podríamos afianzar ya en las regiones donde existe, y con ello poder involucrar también al sector privado en ese sentido. Las APPs no solamente deben ser para carreteras, obras que significa construcciones de infraestructura, sino también quizás ahondar en estos temas que van a ayudar realmente a combatir este flagelo de la violencia, como también el abandono a las personas vulnerables, como son los adultos mayores. Gracias, señora ministra. Esperamos en todo caso, si no hay alguna otra participación, para que usted pueda responder las inquietudes planteadas por los colegas congresistas. Congresista Rosas. Una cosa muy pequeña. Me gustaría también, tengo la inquietud de saber cómo va a articular el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con esta comisión de reconstrucción con cambios, porque precisamente en estas zonas es donde más ha sufrido nada menos que los adultos mayores, las mujeres, pero también la gente con discapacidad. Me gustaría que ahí se articule bien, porque acabo de estar en Piura y estuve en la zona esta donde todavía la reconstrucción sigue siendo lejana. Y ahí precisamente quienes se han llevado la peor parte son precisamente este sector que usted está articulando, señora ministra. Sería importante que usted vea y pueda conversar con el responsable de esta comisión. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa y al congresista Guillermo Bocángel. Puede hacer uso de la palabra, señora ministra, para que pueda responder las preguntas formuladas por mis colegas congresistas. Bien, muchas gracias por sus inquietudes y creo que son propias y corresponden. Quisiera, a través suyo, señora presidenta, responderle al congresista Alcalá que los datos que nos solicita en realidad son datos detallados específicos que me comprometo a alcanzárselos en la medida que me los ha solicitado. Pero quiero hacerle presente también a usted, congresista, a través suyo, señora presidenta, de que si usted se fija en el cuadro que nosotros hemos preparado y tener en cuenta que estoy en el ministerio desde el primer día hábil de agosto. Entonces esto ya estaba con un cuadro diseñado donde nosotros seguimos la misma línea de trabajo, pero hay líneas de trabajo que se priorizan de acuerdo a la gestión. Y nosotros encontramos con que la gestión tiene que ser priorizada en cuanto a la atención, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en cuanto al tema de violencia, pero con una solución a través de la acción, no a través de las políticas que de repente ya están implementadas, ya se han trabajado, ya se han dado. Entonces ya ahí quedamos con las políticas y vamos al plano de la ejecución. En el cuadro comparativo de los pies, si usted se fija, en la administración de nivel central nosotros hemos reducido del año 2017 al 2018 el 21.6% de gastos administrativos. Ahí lo tiene en el cuadro. Pero sin embargo, estamos nosotros aumentando en el INAVIF el 28.4%. Y ahí quiero también aprovechar para, a través suyo, señora presidenta, contestarle al congresista Rosas que esos 20 millones significan precisamente que aumentamos 18 millones en alimentación para el INAVIF, para no estar, digamos, nosotros trabajando más en la contención a través de salud con la anemia, por ejemplo, y ahí estamos trabajando nosotros con mejorando la calidad de alimentación que deben tener los niños en los albergues, en los 41 CARA a nuestro cargo, y la diferencia se está asignando a las personas con discapacidad.
O sea, porque para nosotros, como usted bien como lo ha dicho a través suyo, señora presidenta, como lo ha dicho el congresista Rosas, son personas que merecen un trato igualitario, personas como cualquier otra y con muchas capacidades que nosotros podemos ayudar a desarrollar. En el programa de lucha contra, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ahí solo tenemos un incremento de 9.8%. O sea, no es, porque ahí ya tenemos mucha implementación en los centros de emergencia mujer y todo. Para el congresista Tubino, el congresista Clayton Galván fue el que me preguntó acerca de los 20 millones, disculpe, pensé que había sido el congresista Rosas. A través suyo, señora presidenta, entonces, los 20 millones precisamente es para INAVIF y para el CONADIS, no para ningún otro programa más. En cuanto a la estrategia comunicacional para el tema de violencia, le vamos a hacer llegar la información también por escrito. En el caso del congresista Tubino, a través suyo, señora presidenta, quiero decirle al congresista que llegamos nosotros, ¿cómo queremos llegar a las zonas rurales y cómo se está llegando? Pero ¿cómo le vamos a poner mayor énfasis a esta llegada? Porque entendemos que en un proceso de descentralización, el tema no es desarrollarlo solamente en el ámbito de Lima, que es muy grande, cierto, que tiene mucho más población, cierto, pero las regiones en realidad, sobre todo las zonas rurales, que son el enfoque que yo tengo, ahí, en las regiones, en la selva, tenemos nosotros los centros integrados para la descentralización, que son las estrategias rurales. Precisamente a los 5 días de asumir, estuve en Chongoyape, en Chiclayo, instalando una estrategia rural, una iniciativa de estrategia rural, que significa tener ahí hemos tenido 19 autoridades de instituciones públicas y privadas, desde asociaciones de padres de familia, ahí hemos tenido al alcalde, que es quien lidera esto, hemos tenido a las comunidades de agro, a las juntas de usuarios, todas las instituciones que están en la zona. Entonces, con ellos nosotros realizamos estas estrategias para ver no solo los temas de violencia, sino la atención sobre todo a los sectores vulnerables, a las poblaciones vulnerables. Tenemos los PIAs también que están en la selva, que usted debe conocer, que van a través del Amazonas también, pero en un cronograma que nosotros quisiéramos que sea mucho más cercano, o sea, que vayan mucho más constantes. Entonces, vamos a trabajar también en ello. Y para llegar sobre todo no solo a las zonas de la selva, sino también a las otras regiones que son alejadas o a las otras zonas que están en lo más profundo del país. El congresista Rosas me preguntaba a través suyo, señora presidenta, siempre de si el presupuesto es suficiente y cómo lo vamos a articular. Ningún presupuesto es suficiente. Yo les he dicho al comienzo, señores congresistas, que nosotros manejamos el 0.31% del total del presupuesto. Es nada en realidad. Pero creo que si nosotros sabemos realizar el gasto en forma eficiente, nosotros vamos a poder llegar a lo que nosotros queremos llegar, que son nuestras poblaciones vulnerables y trabajar con el tema de las mujeres. Pero aquí yo quiero hacer también presente, y sobre todo, que cuando hablamos de poblaciones vulnerables o sectores, por ejemplo, mucho más personas con discapacidad severa, eso está a cargo de MIDIS. Yo no entiendo mucho cómo se hizo esta desarticulación con el Ministerio de la Mujer, porque en aquel entonces yo me encontraba en el sector privado, era simplemente de la sociedad civil. Ahí nosotros trabajamos con discapacidad y lo que nos corresponde y lo que yo entiendo es trabajar con el tema laboral, porque tenemos nosotros que proveerlos de esas herramientas para que puedan ser parte del espacio laboral. Pero cuando es de discapacidad severa, tenemos nosotros, claro, una asignación que le dé el MIDIS a estas personas. ¿Y cómo hacemos nosotros la separación? Eso es un problema que tenemos pendiente y que me gustaría que ustedes lo consideren para establecer competencias y responsabilidades. Es muy importante,
porque lo más cómodo de repente podría ser hacernos de lado en la competencia y en la responsabilidad y decir eso no me corresponde, pero nosotros atendemos a todas las personas que se acercan y a todas las que nosotros podemos llegar en el caso de las poblaciones vulnerables. Lo mismo ocurre de repente en el tema de adultos mayores, ocurre lo mismo, o sea, severas, hay que establecer bien qué significa la severidad en el caso de la clasificación que se haga en la misma población que debe atender o el MIDIS o el Ministerio de la Mujer. ¿Y qué políticas vamos a implementar? Yo fui muy clara en la exposición al momento de indicar que nosotros precisamente ese aumento en el presupuesto que estábamos considerando que de repente no es muy significativo porque ya lo tenemos establecido, es hacer eficiente esa articulación que tenemos en nosotros mismos. En sus regiones, los congresistas que están en regiones podrán decirme también lo que yo he sentido al momento de entrar al ministerio. Tenemos nosotros un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIMP. Pero el MIS se encuentra con ADIS aquí. Tenemos otro servicio de repente en otro local que no tiene articulación, como por ejemplo podría ser las unidades de investigación tutelar, el Centro de Emergencia Mujer, los adultos mayores, los CAR, los CARPAN. Ahora nosotros lo que estamos haciendo, una estrategia, señora Presidenta, que estamos empleando es integrar todos los servicios del Ministerio de la Mujer en un solo local a través de capital de regiones y desde allí articular con las zonas más alejadas para que puedan saber no solo dónde encontrarnos, sino para que pueda existir mayor articulación y hacer más eficientes los servicios que prestamos. A falta de presupuesto vamos a tener nosotros que realizar también gestión y ser más estratégicos en las líneas de trabajo para poder hacerlas más estrechas hacia lo que la población significa. Ahora, en el caso de la autonomía que usted habló, Presidenta, eso es muy importante porque ya era una cuarta pata que le faltaba a la mesa de trabajo en el círculo de protección que nosotros tenemos. Allí nosotros no estamos hablando de política solamente de implementar o establecer, estamos hablando de ir al plano de la acción que nos permite entrar con capacitaciones en forma muy, pero muy fuerte para que las mujeres puedan salir de estas casas de acogida, una vez que salgan empoderadas, con el nivel de autoestima elevado, salgan con una posibilidad de trabajo que les permita mantener a sus niños. No estaríamos hablando de dejar de ejercer dependencia económica de alguna persona hacia ellas si nosotros no las dotamos de estas herramientas y si nosotras no prendemos en ellas de repente ese espíritu emprendedor o esa capacidad que tienen las mujeres para poder desarrollar una pequeña empresa, una microempresa o simplemente prepararse para un buen empleo. Entonces, Presidenta, creo que aquí, bueno, ya he respondido todas las inquietudes, el compromiso de hacerles llegar la información respectiva a los congresistas que así lo han solicitado. Me parece que es muy importante porque lo que sí les puedo decir a todos ustedes es que en mi gestión los gastos no solo son transparentes, los gastos van hacia el objetivo que persigue el Ministerio y no son necesariamente en gastos de personal. No pueden ser en sueldos elevados, así es que eso es lo que nosotros estamos también determinando y bueno, agradezco a ustedes, Presidenta, por la atención a la presente. Muchísimas gracias. Bien. Le agradecemos a la ministra, sin antes nos pide una intervención el congresista William Monterola. Tiene la palabra, congresista.